Hola, aquí te comparto un spoiler de Naughty Baby de series basado en el libro. El corazón de un pequeño baila con un brillo deslumbrante. Thatcher le permitió que la mano fuerte de su prometido lo sujetara de camino al dormitorio principal. Tiger se detuvo por un segundo en la entrada de la puerta del cuarto, mientras Thatcher mantenía sus piernas atadas a la cintura de su pi, mientras su brazo fuerte lo sujetaba. Al final, tan pronto como se cerró la puerta, una figura delgada fue empujada. Lo que siguió comenzó por un beso de Gia más exigente que el de fuera, aunque por allá muy lejos, en las profundidades del corazón de Tasha quedaba una voz que le decía que debía apartarlo. Pero la realidad frente a sus ojos, el sabor en los labios, el calor de su cuerpo y el olor del hombre que ama y la esperanza aún latente eran más fuertes. ¿Quién quiere que su pi lo bese y lo haga más que eso? Haga más que lo que no recuerda de aquella vez. Mientras su mente, la voz allá a lo lejos y su cuerpo discutían, se escuchó la voz de Tiger. No tienes que preocuparte por nada. Tú eres el único para mí en esta vida. Probablemente porque hoy su pie era especialmente lindo. Al final, los brazos delgados se abrazaron al duro cuello y fue terminado de convencer a besos. Los besos de su futuro y sexy esposo, que ha decidido adueñarse de él conscientemente, no borracho como la última vez. Tache se rindió a los besos de su pi. Inclinaba su cuello mientras Tiger se deslizaba por cada parte. Tiger por hábito se despertaba temprano. Normalmente se ejercitaba en las mañanas antes de ir a trabajar, siempre acompañado de sus guardaespaldas. Aunque normalmente debe viajar, incluso a otra provincia, pero ahora prefirió quedarse junto a la persona coqueta de cabellos suaves que descansa en sus brazos, donde solo eran visibles las marcas de uñas dejadas por alguien muy coqueto que aún roncaba. Anoche, sin importar lo frustrante que fue, Tiger tuvo que admitir que su non era realmente lindo. El hecho de que solo le funcionara casi lo hizo perder los estribos. Solo fue salvado por el hecho de que su chico se apiadó de él y se volteó por encima de la parte superior, dejándole ver sus mejillas claras y unos ojos redondos, donde solo él podía reflejarse. Así le había escuchado decir, la ternura que contrastaba con picardía como aquella noche. De pronto comenzó algún recuerdo. En los días en que Tiger tenía 27 años había elegido portarse bien en casa, y no hacer de las suyas con su prometido. Aún, cuando Tacha era una persona suave y amable, en ese momento su relación era mejor de lo que luego fue. Un non como Tacha en sus 20 años todavía parecía un estudiante de secundaria, bajito y pequeño. ¿Quién pensaría que en aquel entonces pretendería empezar primero y ya entonces Tiger no podría contenerse? Pues hay que sumarle lo relajante del licor chino de su padre y Lian, a quienes culpaba por lo ocurrido, aunque sabía que ellos no tocaron a Tacha. Todo ello hizo que Tacha tuviera la desventaja en un momento de inconsciencia. Tiger supo de inmediato que lo había perdido todo. Sin importar lo que hiciera el hermano menor, estaba dispuesto, y más cuando escucha esa suave voz que le llamaba Hia-Yi, Hia-Yi, una y otra vez. Si alguien hubiera visto al descendiente de la familia Chen en tal acto, no lo creerían, pero su non-tacha es travieso. Quería intentar algo más. Afortunadamente la conciencia de Tacha lo empujó a subir las escaleras, por lo que la dignidad casi inexistente de Tiger aún no había desaparecido. Tacha es suave y tierno. No había ningún lugar donde tocara la nariz de Tiger a lo largo del cuerpo que no fuera bueno. Tiger sabía que aunque podía tocarlo suave y delicadamente, por dentro su demonio estaba necesitado. Ese día Tiger intentó ser amable e incluso intentó darle tiempo porque era la vez primera, pero no fue lo suficientemente bueno o suave, pues recuerda cómo las grandes lágrimas rodaban por las tiernas mejillas de un amor 7 años más pequeño que él, así que lo abrazó con toda su fuerza. Tiger tampoco olvidó que a la mañana siguiente tenía que ir a un evento importante, por lo que su padre vino a recogerlo y tuvo que levantarse temprano. La primera mañana después de... Tiger debió estar junto a su tacha, calmando el dolor, reconfortándolo, calmando el shock o evitando la decepción, pero su deber como líder familiar,
La responsabilidad que presiona sus hombros hizo que no estuviera, hizo que otras cosas fueran vistas como lo más importante, por lo que Tiger solo pudo irse y volver más tarde. Afortunadamente, en la casa del ministro de Finanzas, por la que había salido de la casa en la mañana, tenía un chihuahua recién destetado a punto de ser entregado a otra persona. Así que Tiger pensó que el cachorro le salvaría el pellejo.